de nuevo juntos en otro consultorio a través de EN Televisión. Para nosotros es un verdadero placer. Hoy vamos a tratar varios temas importantes del sector salud, tanto nacionales como internacionales, y vamos a tener a un invitado extranjero. Se trata del profesor Sergio Martínez, del Departamento de Medicina, Unidad de Endocrinología y Nutrición de la Universidad de Valencia. Él nos va a tratar temas relacionados con un tema muy importante que se ha producido en esta semana en nuestro país. La primera información que vamos a comentar es la que un bebé fecundado con ADN de 3 personas ha nacido en el Reino Unido, después de que los médicos utilizaran un innovador procedimiento con el objetivo de evitar que los niños hereden enfermedades incurables. Eso salió publicado el miércoles en el periódico británico The Guardian. La técnica conocida como tratamiento de donación mitocondrial, MDT, por sus siglas en inglés, utiliza tejido de los óvulos de mujeres donantes sanas para crear embriones en fecundación in vitro, libres de mutaciones dañinas que portan sus madres y que es probable que se las transmitan a sus hijos. Debido a que los embriones combinan el esperma y el óvulo de los padres biológicos con diminutas estructuras similares a baterías llamadas mitocondrias del óvulo de la donante, el bebé resultante tiene ADN de la madre y el padre, además de una pequeña cantidad de material genético, alrededor de 37 genes de la donante. Aunque hay ADN de una donante, el 99.8% del ADN del recién nacido procede de la madre y el padre, según dice la información. Las personas heredan mitocondrias de su madre, por lo que las mutaciones dañinas pueden afectar a todos los hijos. Aproximadamente 1 de cada 6.000 bebés se ve afectado por trastornos mitocondriales. Ciertamente, como nos damos cuenta con esto, la genética sigue aceleradamente siendo el futuro, convirtiéndose en el futuro de la medicina. Este procedimiento ya lo habían realizado médicos norteamericanos con éxito. El grupo de expertos del Centro de Fertilidad New Hope, dirigidos por el Dr. John Shang, logró el nacimiento del bebé con el ADN de 3 personas. Este método controversial no es permitido en Estados Unidos, por lo que el equipo tuvo que realizarlo en su filial mexicana. Ya este bebé tiene 5 meses. Veamos un video acerca de ese tema. ¿Qué les parece? Definitivamente, como dije al principio, la genética es el futuro de la medicina. Ya hemos tocado el tema en varias ocasiones en el programa, desde que iniciamos con este programa, y hemos visto cómo las cosas marchan aceleradamente. Lo que apenas ayer se puede decir
eran teorías, ya ciertamente se están llevando a la práctica. El progreso de la genética en la medicina es extraordinario y definitivamente eso va a hacer también que se prolongue la vida. No es que la vida no se vaya a terminar, pero sí va a haber mejor calidad de vida en el momento en que se puedan eliminar diferentes enfermedades tan drásticas como el cáncer, por ejemplo, simplemente tratándolo genéticamente, cortando su cadena de genomas. Vamos a hacer una pausa y retornamos. Bien, continuamos. Una noticia para mí impactante, salió publicada en los periódicos locales el día martes 9 de este mes, en esta semana. Un titular preocupante. Tratan la diabetes con medicinas anticuadas. Y entonces leí que la Sociedad Dominicana de Endocrinología y Nutrición, SODEN, y la Sociedad Dominicana de Diabetes y Nutrición, SODODIAN, revelaron que es obsoleto el listado básico de medicamentos esenciales que maneja el país para tratar la diabetes mellitus y que está muy distante de las recomendaciones que hacen las diferentes organizaciones internacionales que tratan el tema. Los doctores Jenny Disla, presidente de la SODEN, y Luis Bloise, presidente de SODODIAN, aseguraron que entre los especialistas se genera mucha impotencia al recibir actualizaciones en el tratamiento de la diabetes mellitus y ver que los medicamentos que modifican su curso y evitan sus complicaciones no son asequibles para la población dominicana. Informaron que depositaron el pasado viernes las carpetas que contienen la evidencia científica ajustada al conocimiento más actualizado en el abordaje de la diabetes mellitus, con fines de que el país actualice los medicamentos utilizados para el tratamiento de esa condición. Depositaron además, según explicaron en declaraciones escritas, los formularios requeridos por las oficinas de la Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios, DIGEMAPS, del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, el MISPAS. Ellos entienden que es necesario que los avances en la ciencia completen su ciclo y se traduzcan en generadores de cambios en las vidas de nuestros pacientes. Los especialistas señalan que en pro de cambiar la realidad del país en torno a la lista de medicamentos esenciales, estas asociaciones han dado pasos firmes para la adecuación del listado básico de medicamentos. Con ello se busca, según indican, que en la medida de las posibilidades económicas se pueda optimizar el manejo en materia de diabetes y cambiar la historia de dolor acarreada por las complicaciones crónicas y agudas asociadas a esta condición. Señalan que cada dominicano con diabetes controlada representa un par de brazos competentes, capaces de cambiar su vida, la de los suyos y en consecuencia la de nuestra patria. Ya ustedes ven. Eso ciertamente resulta preocupante, porque imagínense que un paciente diabético que puede confrontar varios problemas, es una enfermedad complicada de tratar y por lo tanto si el tratamiento no es el adecuado, imagínense en qué podemos caer. Nosotros, como le decíamos al principio, contactamos unos trabajos del profesor del Departamento de Medicina, Unidad de Endocrinología y Nutrición de la Universidad de Valencia, el doctor Sergio Martínez, que precisamente nos va a hablar del tratamiento de diabetes tipo 1 y tratamiento de diabetes tipo 2. Se los vamos a presentar, vamos a escucharlo detenidamente.
Creo que es de los más modernos que existen. Yo no estoy muy empapado de si aquí se utiliza alguno, pero hay 3 productos o 4 que creo que aquí no se utilizan, según lo que leí. Así es que vamos a ver al doctor Sergio Martínez. En las próximas 2 presentaciones hablaremos sobre el tratamiento de la diabetes. En la primera de ellas hablaremos sobre el tratamiento general y sobre el tratamiento de la diabetes tipo 1 y en la segunda sobre el tratamiento de la diabetes tipo 2. Como veremos, hay ciertas peculiaridades. Dentro de los objetivos del tratamiento de la diabetes, de forma general, lo que pretendemos es, por un lado, normalizar las cifras de glucemia. Además, lo que queremos es prevenir, con esa normalización de las cifras, el desarrollo de complicaciones tanto agudas como crónicas y con ello mejorar la calidad de vida del paciente, prolongando también la supervivencia. Además, no debemos olvidar que en la infancia es fundamental un tratamiento adecuado de la diabetes, dado que la insulina y la glucosa son necesarias para garantizar el crecimiento y el desarrollo de los niños. En cuanto a los objetivos del control metabólico en adultos, de forma general, decir que la cifra de hemoglobina glicosilada que debemos conseguir debe ser inferior a 7. La glucemia perprandial, el objetivo es que esté entre 80 y 130 miligramos de decilitro y la glucemia postprandial por debajo de 180 miligramos de decilitro. Sin embargo, esta cifra de hemoglobina glicosilada, estas cifras de glucemia, no son, o digamos, no sirven para todos los pacientes. Cada persona, en función de sus características, va a necesitar un tratamiento más o menos estricto. De hecho, en algunos casos se considera como adecuada una cifra de hemoglobina glicosilada en torno a 7,5, 8 e incluso ligeramente superior. Como norma general debemos conseguir una cifra de hemoglobina glicosilada cuanto más bajo mejor, pero sin hipoglucemias, ya que, como hemos visto en la presentación anterior, las hipoglucemias también tienen su riesgo. Para decidir un control más o menos estricto hay diferentes factores. Por un lado, el riesgo que tenga esa persona si presenta una hipoglucemia, el riesgo de tener complicaciones. Imaginaos una persona mayor, tiene una hipoglucemia, se marea, se cae y se fractura la cadera. Eso va a suponer mucho más problema que tener una cifra de glicosilada un poquito más alto. Por tanto, en esos casos tendríamos un control menos estricto. También depende de la duración de la enfermedad. No es lo mismo una persona que tiene diabetes en ese momento y que tiene 15, 20 años a una persona que tiene el diagnóstico de diabetes con 80 años. En ese caso, la probabilidad de desarrollar complicaciones va a ser mínima y por tanto podemos mantener un control menos estricto. También hay que pensar en la expectativa de vida. Un paciente que tiene, por ejemplo, un cáncer terminal con una expectativa de vida muy baja, no es lógico ni adecuado intentar tener unas cifras de glucemia muy ajustadas por el riesgo de hipoglucemias. Por el contrario, una persona que tiene toda la vida por delante, en ese caso sí que debemos intentar mantener unas cifras de glucemia y de hemoglobina glicosilada cuanto más bajo mejor. Además, es importante la presencia de comorbilidades asociadas. Si hay estas comorbilidades, seremos más laxos. También la presencia de complicaciones vasculares establecidas. En esos casos también seremos más laxos y podemos permitir una hemoglobina glicosilada más elevada. También depende el que nos decantemos por un mayor o menor control estricto de la diabetes en base a los recursos y también el soporte que tenga el paciente. No es lo mismo una persona joven o una persona no joven pero que tiene apoyo familiar que una persona que no tiene ningún tipo de apoyo familiar ni social y si tiene una hipoglucemia podría tener repercusiones importantes. Y también no debemos olvidar las preferencias del paciente. Un mejor control glucémico requiere la realización de más controles de glucemia y de más administración de insulina, mayor número de dosis, así como una serie de actuaciones desde el punto de vista dietético y del ejercicio. Si una persona no quiere realizar ese tipo de tratamiento, debemos de ser más laxo y debemos de respetar su decisión. Como tratamiento general de la diabetes, decir que se basa en 4 pilares. Está la dieta, está el ejercicio,
está la educación diabetológica y está el tratamiento farmacológico. Respecto a la dieta, decir que una persona con diabetes debe tomar hidratos de carbono. Es un error que muchas veces se comete, pensar que una persona como tiene diabetes no debe ingerir hidratos de carbono. Su dieta no va a diferir de la dieta de otra persona, sí que deberemos adaptarla en cuanto a los hidratos de absorción rápida, que deberán evitarse. Además, le daremos toda una serie de recomendaciones para adaptar dicha dieta. Debemos tener en cuenta también las preferencias del paciente y el origen del paciente. Un paciente, por ejemplo, que provenga de otro país y que tenga otras costumbres, también debemos adaptar la dieta que le propongamos a esas costumbres. Por otro lado, otro aspecto importante es el ejercicio físico. ¿Por qué? Porque reduce las necesidades de insulina, mejora la sensibilidad a la insulina y reduce las cifras de glucemia. En general, se debe tener en cuenta también, al igual que en el caso anterior, las características de la persona. No podemos exigir o recomendar el mismo tipo de ejercicio a una persona que tiene 20 años que a una persona que tiene 60 o 70 años. Además, es fundamental la educación diabetológica. Hay que formar a los pacientes, hay que educarlos para que ellos mismos sean capaces de autotratarse. Esto debe ser multidisciplinar por parte del personal facultativo, personal de enfermería, actuación también de psicólogos, de forma que lo que se pretende es que el paciente sepa valerse por sí mismo ante una situación de hiperglucemia, una situación de hipoglucemia y también a la hora de realizar intercambios de alimentos. Por último, fundamental, el tratamiento farmacológico, que es lo que nos centraremos un poco más en esta presentación. El que vamos a ver aquí es el tratamiento de la diabetes tipo 1. La diabetes tipo 1 tiene unas peculiaridades. En la diabetes tipo 1 hay un déficit de insulina. Lo que pretendemos es un control metabólico. Si tenemos un déficit de insulina, lógicamente vamos a tener que administrar insulina porque no hay otra opción terapéutica. Pero además no debemos olvidar lo que he comentado anteriormente, la educación para el autotratamiento, las recomendaciones de ejercicio físico y dietéticas. Dentro del tratamiento con insulina hay que saber que existen diferentes tipos de insulina. Unas insulinas que se llaman prandiales, que son las que se administran cuando el paciente ingiere alimentos, y otras insulinas que se llaman basales. Dentro de las prandiales tenemos los análogos de acción rápida, la insulina Lispro, la insulina Aspart, la insulina Glulisina, y la insulina rápida, que también conocida como regular. Dentro de las insulinas basales tenemos las insulinas intermedias, que tienen menor vida media, que son la insulina NPH y la insulina de Temir, y que por tanto se deben administrar 2 veces al día, y las insulinas basales largas o de mayor duración, que son la insulina glargina y la insulina de Glude, que tienen la ventaja de poder utilizarse solo una administración al día, además de que tienen menor riesgo de hipoglucemias y menor variabilidad, con lo cual conducen a una mejor consecución de los objetivos. Aquí lo que tenéis representado son las diferentes insulinas con el momento en el que comienzan a realizar el efecto, el pico del mismo y la duración. Esto es importante tenerlo en cuenta a la hora de recomendar el número de ingestas y de recomendar también las pautas de insulina. De preferencia serían los análogos de acción rápida porque tienen un inicio mucho más rápido que la insulina rápida, ya que esta habría que administrarla al menos 20-30 minutos antes de iniciar la ingesta para que comenzara a hacer el efecto. Y además la ventaja de los análogos de acción rápida es que su duración es menor, de forma que se evita solapamiento en caso de que el paciente administre 2 dosis de insulina. Dentro de las insulinas basales tenemos las de acción intermedia, como la NPH, que presenta una desventaja y es que realiza, aparte de la menor duración, es que tiene un pico, y sobre todo las más utilizadas son la insulina glargina y la insulina de Gludec. No tienen pico y la duración es como mínimo 24 horas, de forma que con solo una administración permite el tratamiento. ¿Qué es lo que pretendemos con el tratamiento con insulina? Pues lo que queremos es semejar o reproducir en la mayor parte lo que sería la secreción fisiológica de insulina, que es lo que tenéis ahí representado. En condiciones normales se produce una secreción de insulina constante para mantener la glucemia dentro de los límites de normalidad, entre 80 y 100 miligramos de decilitro aproximadamente, y además en aquellas situaciones en las que comemos
por ejemplo, ahí tenéis representado el desayuno, la comida y la cena, lo que se va a producir es un aumento de la glucemia. Lo que hace el organismo, lo que hace el páncreas es producir un incremento de la secreción de insulina. Por tanto, un tratamiento para la diabetes tipo 1 sería aquel que semejara esta situación. Con las insulinas actuales es relativamente más fácil que con las insulinas que había hace unos años. Se debe administrar, por tanto, una insulina basal para mantener lo que sería la glucemia constante a lo largo de las 24 horas del día, y además una insulina prandial cada vez que el individuo ingiera alimentos, que lo que hará es contrarrestar la subida de glucemia. Si la persona con diabetes realiza 5 ingestas, deberá administrarse insulina prandial en 5 ocasiones. Eso ya lo debe decir también el paciente, es lo que he comentado anteriormente en cuanto al número de inyecciones que se quiera administrar. Además, o mejor dicho, el paciente debe modificar la dosis de insulina en base a toda una serie de cosas, como son, por un lado, la cantidad de alimentos que va a ingerir, por otro lado, las cifras de glucemia que tiene. Las debe ajustar el paciente. Eso se explica también en lo que es el proceso de la educación diabetológica para el autotratamiento. En general, la insulina basal se ajusta en base a la glucemia que tiene el paciente en ayuno, y la insulina prandial se ajusta en base a la insulina que tiene previa a la ingesta y la que tiene 2 horas post-ingesta. Además, también debe tener en cuenta, como he comentado, el tipo de alimentos que va a ingerir en cuanto a la cantidad de hidratos de carbono. En cuanto a la administración de la insulina, en la actualidad lo que se utiliza son lo que tenéis en el centro de la diapositiva, que son las plumas precargadas de insulina, que permiten ajustar la dosis, van de 1 en 1. Antiguamente se utilizaban jeringuillas, y hay también la posibilidad de administrar la insulina en forma de una bomba de insulina. Esto no está disponible para todos los pacientes, pero sí en aquellos los que lo precisan. Además, la insulina se debe administrar en las zonas que tenéis ahí alrededor de lo que sería la zona del ombligo, también en los muslos y lo que serían los brazos. Y es importante ir cambiando la zona de administración. También están en desarrollo otras posibilidades terapéuticas, como son el trasplante de páncreas-riñón y el trasplante de islotes pancreáticos, que han avanzado mucho en los últimos años. Y además está en desarrollo, que es seguro que dentro de pocos años estará ya también disponible, la posibilidad de la regeneración de la célula beta mediante diferentes tratamientos, o también la posibilidad de células madre que se diferencien hacia la célula beta. Hasta aquí todo lo que os quería comentar respecto a la diabetes tipo 1. En la siguiente presentación hablaremos sobre el tratamiento de la diabetes tipo 2. Bien, ¿qué les pareció? Ese es el tratamiento de la diabetes tipo 1, presentado por el profesor Sergio Martínez, del Departamento de Medicina, Unidad de Endocrinología y Nutrición de la Universidad de Valencia. Como ustedes vieron, ese fue el tratamiento para la diabetes tipo 1. Vamos a hacer una breve pausa y luego de esta presentaremos de nuevo al profesor hablándonos del tratamiento de la diabetes tipo 2. En la presentación de hoy, y como continuación de la anterior, hablaremos del tratamiento de la diabetes tipo 2. Como ahora veremos, tiene una serie de peculiaridades que la diferencian respecto al tratamiento de la diabetes tipo 1, lo cual es lógico debido al diferente proceso fisiopatológico por el cual se producen. Recordad los objetivos generales que ya vimos en la presentación anterior: conseguir un adecuado control metabólico para mejorar la calidad de vida, evitar complicaciones agudas y crónicas y prolongar la vida y disminuir la mortalidad. Y recordad también, como comentamos previamente,
que el objetivo de control glucémico en general es una hemoglobina glicosilada por debajo de 7, pero depende también de otros muchos factores, como ya comentamos, y en los que no nos vamos a detener ahora. Sin embargo, el tratamiento de la diabetes tipo 2 tiene una particularidad. Vimos que en la diabetes tipo 1 nos centramos básicamente en el tratamiento con insulina, desde el punto de vista farmacológico. Sin embargo, en el tratamiento de la diabetes tipo 2 es cierto que hay que utilizar fármacos hipoglucemiantes, es importante, hay que conseguir un buen control metabólico para evitar complicaciones tanto micro como macroangiopáticas, pero hay que tener en cuenta que la diabetes tipo 2 por sí misma se considera como un equivalente de riesgo cardiovascular. Además se asocia por su proceso fisiopatológico, debido a que en general se produce en pacientes con obesidad, con resistencia a la insulina, se asocia a otros factores de riesgo cardiovascular, como son la hipertensión, como son el exceso de LDL, o mejor dicho, LDLs pequeñas y densas, y también la presencia de dislipemia heterogénica, además de otros factores como puede ser el sedentarismo, el tabaco, etc. Por tanto, el tratamiento debe ser global. No debemos tratar solo la glucemia, sino que debemos tratar también el resto de factores de riesgo para reducir el riesgo de macroangiopatía, el riesgo de enfermedad cardiovascular, ya que es la principal causa de muerte del paciente con diabetes. De hecho, desde el 2008-2009, como consecuencia del efecto que tuvo un fármaco, la rosiglitazona, en el que en diferentes ensayos clínicos mostró un aumento de los episodios cardiovasculares, motivo por el cual fue retirado dicho fármaco, se exige desde ese momento que todos los fármacos antidiabéticos tengan un estudio de seguridad cardiovascular. Lo que desde ese momento hasta el año 2015, todos los fármacos que se desarrollaron, inhibidores de DP4, fundamentalmente en ese periodo, lo que demostraron es que no producían ningún efecto adverso. Sin embargo, con la llegada de los inhibidores de SGLT2 hubo un cambio. Ahí tenéis representados todos los ensayos clínicos que se han realizado y los que ya están finalizados y los que van a finalizar en los próximos años. Como he dicho, con los inhibidores de SGLT2 no solo no había un perjuicio desde el punto de vista cardiovascular, sino que además tenían un beneficio, ya que reducían los episodios cardiovasculares y reducían también la insuficiencia cardíaca. Además, recientemente se ha demostrado también que tienen un beneficio desde el punto de vista renal. Esto, como luego veremos, se va a tener en cuenta a la hora de decidir el tratamiento antidiabético para cada paciente. El tratamiento general no difiere del tratamiento de la diabetes tipo 1 que hemos comentado anteriormente, es tratamiento dietético. En este caso es fundamental que el paciente realice una dieta hipocalórica para llegar al normopeso o como mínimo perder un 5% del peso corporal, lo cual se va a traducir de forma muy beneficiosa en la consecución de objetivos glucémicos y en una repercusión también beneficiosa del resto de factores de riesgo. Debe realizar ejercicio físico, como hemos comentado también anteriormente, así como se le debe dar una serie de nociones para que sea capaz de autotratarse. Lógicamente, el tratamiento farmacológico. Sin embargo, a diferencia de lo que ocurre en la diabetes tipo 1, donde teníamos insulina, es cierto que insulina prandial o insulina basal, pero en la diabetes tipo 2 tenemos múltiples opciones terapéuticas. ¿Por qué? Esto es debido al proceso fisiopatológico por el cual se produce la diabetes. Por un lado, lo que ocurre es un aumento de la hiperglucemia postprandial por la absorción de hidratos de carbono a nivel intestinal. Por otro lado, hay una producción hepática de glucosa que contribuye a la hiperglucemia. Además influye en esa hiperglucemia los niveles de insulina y también la captación de glucosa a nivel periférico. Por ello, hay fármacos que actúan a todos estos niveles. Como veis, hay múltiples fármacos y eso es debido a que no tenemos un fármaco que cumple todos un fármaco ideal para el tratamiento de la diabetes tipo 2, que sería aquel que reduce los niveles de glucemia, reduce además las complicaciones tanto micro como macrovasculares, no produce hipoglucemias, no contribuye al aumento de peso o incluso lo ideal sería que redujera peso y además sería un fármaco que pudiera producir un beneficio sobre la célula beta. Ese fármaco, al menos en la actualidad, con los datos que tenemos, no existe, por eso es necesario asociar diferentes fármacos.
Tenemos algunos que actúan sobre la inhibición de la absorción de carbohidratos a nivel intestinal, que son los inhibidores de alfa-glucosidasa, aunque en la actualidad prácticamente están en desuso. Luego tenemos también fármacos que reducen la producción hepática de glucosa, como son la metformina, la pioglitazona y la insulina, fármacos que aumentan la captación muscular de glucosa, como la pioglitazona, la metformina y también la insulina, fármacos que producen secreción de insulina, bien de forma directa, como las sulfonilureas y las meglitinidas, que también en la actualidad hay tendencia a que no se utilicen debido a los riesgos que tienen de hipoglucemia, y también por el hecho de que tenemos otros fármacos que son mejores. También sobre la secreción de insulina actúan los inhibidores de DPP4 y los análogos de GLP-1. Y además tenemos los inhibidores de SGLT2, que lo que hacen es disminuir la absorción a nivel renal de glucosa de forma que ésta se elimina con la orina. Como he comentado, no hay un fármaco que pueda digamos, actuar a todos los niveles, y por eso en general es necesaria la asociación de fármacos, al igual que ocurre, por ejemplo, en la hipertensión. Aquí lo que tenéis representado son los diferentes fármacos, y vamos a ver unas características de forma general, pero diferenciales entre ellos. Como he comentado, un fármaco ideal sería aquel que no produjera aumento de peso y además, si fuera posible, que lo disminuyera. Dentro de los que disminuyen peso tenemos los inhibidores de SGLT2 y sobre todo los análogos de GLP-1. Hay otros, por el contrario, que producen aumento de peso, como son las sulfonilureas y las glinidas, y también la insulina. Otro aspecto importante es que no produzcan hipoglucemia. Dentro de los fármacos, los que producen hipoglucemia son la insulina, lógicamente, pero también las sulfonilureas y las glinidas. Por eso en la actualidad no se suelen utilizar ni sulfonilureas ni glinidas. En cuanto a la eficacia, el fármaco que mayor eficacia tiene es la insulina, seguido, o digamos, los que menos eficacia tienen son los inhibidores de DPP4. En cuanto a los efectos cardiovasculares, decir que la metformina demostró en un estudio, el UCAPDS, beneficios moderados, pero beneficios desde el punto de vista cardiovascular. También la pioglitazona en el estudio PROACTIVE disminuyó los episodios cardiovasculares, pero sobre todo los fármacos que tienen beneficios desde el punto de vista cardiovascular son los análogos de GLP-1 y los inhibidores de SGLT2. Además, otra característica diferencial o a tener en cuenta es que la metformina puede producir, sobre todo, efecto secundario de tipo de molestias digestivas, y no se puede administrar en el caso de una insuficiencia renal crónica con un filtrado inferior a 30. Las sulfonilureas y las glinidas pueden producir hipoglucemias, por eso en la actualidad no se suelen utilizar, al menos en nuestro medio, ya que disponemos de otros fármacos. Y luego, además, los inhibidores de SGLT2 tienen un beneficio sobre insuficiencia cardíaca y también tienen beneficios a nivel renal, ya que reducen o previenen la afectación renal por efecto de la diabetes. De todos estos fármacos, entonces, ¿cómo comenzamos? Pues debemos, lo que dicen todas las guías, algunas difieren en algunos aspectos, pero todas tienen en común un aspecto, y es iniciar, lógicamente, cambios en el estilo de vida, tratamiento dietético, ejercicio, y desde el punto de vista farmacológico, todas las guías coinciden en que el primer fármaco debe ser la metformina. Solo en aquellos casos en los que esté contraindicada o no sea tolerada, sustituiremos la metformina por otro fármaco. Si debemos reevaluar al paciente en 3 meses aproximadamente, un control de hemoglobina glicosilada. Si el paciente no está en objetivo, o incluso estando en objetivo, debemos valorar si el paciente tiene enfermedad cardiovascular, si tiene afectación renal o si tiene insuficiencia cardíaca. En esos casos, aun estando en el objetivo, dado que hay fármacos que son beneficiosos para esas patologías y no producen hipoglucemias, podríamos asociar uno de estos fármacos. Lógicamente, si no está en objetivo, lo tendremos que asociar. En el caso de la enfermedad cardiovascular establecida o pacientes con muy alto riesgo cardiovascular, deberíamos utilizar uno de los 2 fármacos que han mostrado claros beneficios en este sentido, como son los análogos de GLP-1 o los inhibidores de SGLT2. Si el paciente tuviera obesidad,
Yo personalmente me decantaría por un análogo de GLP-1, si no tuviera obesidad, tuviera solo sobrepeso, me decantaría por un inhibidor de SGLT2, pero no son excluyentes. En el caso de que con ese segundo fármaco no fuera suficiente, lo que haríamos es asociar un tercer fármaco y lo que haríamos es asociar el que no hayamos utilizado previamente. Si el paciente tiene insuficiencia cardíaca, serán de elección los inhibidores de SGLT2, porque han demostrado beneficios en ese sentido y de hecho en la ficha técnica ya se recoge que tienen indicación incluso en pacientes sin diabetes para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Si tuvieran afectación renal, sobre todo nos decantaríamos por un inhibidor de SGLT2 y si este no pudiera administrarse o hubiera efectos secundarios, por un análogo de GLP-1 y en el caso de que fuera necesario asociaríamos los dos. Por el contrario, si en el paciente no hay afectación cardiovascular, no hay enfermedad renal y no hay insuficiencia cardíaca y no tiene buen control, podríamos optar por otros fármacos. A su vez, ahí deberíamos ver qué es lo que prima. Si lo que prima es el coste, por ejemplo, en determinados países, estos fármacos que os he comentado, inhibidores de SGLT2 y los análogos de GLP-1 son muy caros, mientras que por el contrario las sulfonilureas y la pioglitazona son muy baratas. Si hubiera un problema de coste, lo que nos decantaríamos es por estos, por las sulfonilureas o por la pioglitazona. Si hubiera un problema, o digamos lo que prima es sobre las hipoglucemias, lo que haríamos es no utilizar sulfonilureas y no utilizar glinidas ni tampoco insulina, excepto en los casos ya en los que fuera necesaria la administración de insulina. Es decir, podríamos utilizar o bien análogos de GLP-1, inhibidores de SGLT2, inhibidores de PP4 o pioglitazona. Y también en el caso en el que primara la obesidad, pues nos podríamos decantar por los inhibidores de SGLT2 o los análogos de GLP-1. Por tanto, iniciaríamos un primer fármaco, la metformina, si no fuera suficiente, un segundo fármaco y si no fuera suficiente, un tercer fármaco, incluso un cuarto fármaco, que podría ser un antidiabético oral o ya la insulina. En el caso de que llegáramos al tratamiento con insulina, bien porque están contraindicados los fármacos o bien orales o bien porque el paciente ha tenido complicaciones de algún tipo con esos fármacos, lo que se suele hacer es una insulina basal asociada a antidiabéticos orales y si eso no fuera suficiente, o bien en casos en los que hay ya deficiencia de insulina, pacientes en general de larga evolución de la diabetes, utilizaríamos una pauta similar a la de la diabetes tipo 1, con múltiples dosis de insulina. Por tanto, el tratamiento de la diabetes tipo 2 debemos no solo centrarlo en el tratamiento de la glucosa, que es muy importante, pero debemos tener en cuenta también el tratamiento de otros factores de riesgo cardiovascular, como es la dislipemia, la hipertensión, el tabaquismo, etc. Y para ello debemos asociar otros fármacos, como las estatinas, antihipertensivos, etc. A modo de resumen, decir que el objetivo del tratamiento de la diabetes tipo 2 es reducir las complicaciones microvasculares, pero también las macrovasculares, ya que son la principal causa de muerte, conseguir una situación en la que el paciente se reduzca la morbimortalidad, recordando que debemos mantener de forma general una hemoglobina glicosilada por debajo de 7, un control lipídico estricto, llegando al objetivo de colesterol LDL en función de las características del paciente, así como un control de la tensión. Insistir es fundamental en que el paciente no fume, incluso si no fuma, que tampoco esté en ambientes en los que haya exposición al tabaco, y además valorar la posibilidad de antiagregación en algunos casos. Y esto es todo lo que os quería comentar. Bien, continuamos. Hablando precisamente del tema que nos preocupa y la solicitud que han realizado esos profesionales, encontramos lo que es eso, la lista de medicamentos esenciales de la OMS. Esa lista se actualiza cada 2 años y está diseñada para ser una guía para los sistemas de salud en todo el mundo. Ahora,
este 2023, la última actualización fue en el 2021, la OMS actualizó su lista incluyendo medicamentos esenciales para emergencias radiológicas y nucleares. Pero además ha propuesto incluir fármacos contra la obesidad. Estos medicamentos son liraglutida, orlastat y la combinación de bupropión y naltrexona. Algunos de los medicamentos que combaten la obesidad podrían entrar dentro de la lista de los fármacos esenciales que promueve la Organización Mundial de la Salud. Esa noticia se conoció luego de que un grupo de expertos médicos enviaran la petición a la entidad internacional, según revelaron fuentes a la agencia Reuters, una agencia de noticias. Y voy a repetir eso, porque precisamente por eso les estoy exponiendo esta noticia. Luego de que un grupo de expertos médicos enviaran la petición a la OMS aceptó por lo menos estudiar la inclusión en la lista de medicamentos esenciales de esos productos. O sea que tenemos la oportunidad también de que la OMS nos haga caso también con el asunto de lo de la diabetes, que no son los medicamentos adecuados que estamos usando. Los medicamentos esenciales a los que se refiere la petición son aquellos que contengan liraglutida, un principio activo que es reconocido por la marca comercial Saxenda. Y a propósito, un grupo de científicos de España descubrió recientemente el mecanismo a través del cual los adipocitos, las células que principalmente componen el tejido adiposo o grasa corporal, producen la leptina, una de las principales hormonas que regula el apetito, y vieron que además este mecanismo regula el reloj biológico de las células de la grasa. Esa investigación fue publicada por la revista Cell Metabolism y fue liderada por científicos del Grupo de Diabetes y Enfermedades Metabólicas Asociadas, DIAMET, del Instituto de Investigación Sanitaria Pere Virgili, del Ciber de Diabetes y Enfermedades Metabólicas y del Hospital Joan XXIII de Tarragona. En 1990 se produjo el descubrimiento histórico de la leptina como hormona secretada por los adipocitos. Dicho hallazgo supuso para la medicina un cambio de paradigma, al poner de manifiesto que la grasa corporal debe ser considerada un órgano endocrino activo que regula el apetito y el peso corporal. Desde entonces, y a pesar de que numerosos trabajos científicos han estudiado cómo la leptina actúa en el sistema nervioso central, inhibiendo la ingesta al producir la sensación de saciedad, y por qué en las personas con obesidad este mecanismo no funciona correctamente, no se habían hecho avances significativos sobre el proceso de producción de esta hormona en el tejido adiposo. Esta investigación, pues, representa, según los investigadores, un hito muy significativo, no solo desde el punto de vista fisiológico, porque ayuda a mejorar la comprensión sobre los procesos biológicos que controlan el peso corporal, sino también para abordar enfermedades metabólicas como la obesidad. Excelente. Esta noticia podría ser una nueva esperanza para más de 650 millones de personas que sufren de obesidad en el mundo. Bien, con este comentario acerca de esta interesante noticia, vamos a dar por terminado nuestro programa de hoy. Y solo nos resta decirles que hasta la próxima, si el Señor lo permite.